¿Cuántos estamos allí ya? ¿Quién me ayuda leyendo con voz de trueno? Por favor. Nadie. Amén. A ver, amén, gracias, hermano. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: síguete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. ¿Cuántos conocemos ya esta enseñanza? ¿Cuántos hemos oído? Pedro, ¿qué estaba? En la cárcel. ¿Qué más tenía en sus manos, en sus pies? ¿Por quienes estaba custodiados? Guardias. Amén. Pero ¿qué dice Hechos 12, versículo 5? Vamos todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿la qué? La iglesia Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es que hacía la iglesia? Cuando Pedro estaba en qué? en la cárcel. La palabra de Dios nos enseña. Y les he hecho leer todo para que venga el contexto de la palabra de Dios. Aquí podemos evidenciar que aún la iglesia primitiva o la iglesia antigua, como lo denomina la teología, también atravesaba problemas. También tenía pruebas, momentos difíciles que batallar. Y aquí nos dice que aunque había un Pedro, un ministro de Dios que estaba pasando por una prueba, la iglesia no desfalleció. El pueblo no desfalleció. Los cristianos, los hijos de Dios, no desfallecieron. ¿Por qué si hoy aún tenemos la promesa y la misma promesa al cual accedió el mismo Pedro y esta iglesia, que ante el problema decidió orar en vez de quejarse? Decidió orar en vez de lamentarse. Decidió orar y unirse como iglesia en vez de aislarse. ¿Por qué hoy nosotros no somos como esa iglesia? No somos como ese pueblo. No somos como esos cristianos. En la actualidad se ha mundanalizado, se ha naturalizado tanto la oración, no le damos la importancia ni el poder que ésta tiene. Es que cuando usted ora es como el celular. Cuando usted le pone un chip, ¿tiene o no tiene señal? ¿Recibe o no recibe llamadas? Puede estar chateando ahí con quién sabe quién. Es así mismo la oración. La oración es el medio que usted no ve para que la señal de Dios se conecte a usted y usted con Dios.
Pero para que haya esta señal y haya energía, potencia, o que usted esté en el ámbito espiritual conectada a la misma frecuencia de Dios, necesita el Espíritu Santo de Dios. Por eso en Hechos 1:8 dijo Dios, o les dijo Jesucristo, que van a recibir poder. Si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted, es como un celular sin batería. ¿Para qué le sirve el celular sin batería? ¿Para qué le sirve el celular sin batería? Y Dios al pueblo le da de su espíritu, los libera, los echa muca, los sana, los restaura, los empieza a activar en lo espiritual. Tiene el poder. Pero el problema es que no nos conectamos a Dios porque no nos ponemos el chip de cristianismo. Y perdemos la unción que aún Dios nos da. Dios responde a la oración, no a la queja, no a la lamento. Dios responde a un pueblo que dobla rodillas y llora, no a un pueblo que critica, condena, murmura y cuestiona. ¿Cuántos hemos visto las películas de Moisés en Semana Santa? Y peor si no se tiene señal satelital o internet, toca ver lo mismo toda la semana. Y Dios llama a Moisés, se le muestra en fuego, le dice: saca el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es. Yo te llamo, yo te escojo, tú vas a libertar con mi poder, con mi presencia dentro de ti al pueblo de Israel que está bajo la esclavitud de Faraón. Y el pueblo vio las plagas, el pueblo vio abrirse el mar rojo, el pueblo vio la columna de fuego, vio la nube de día, vio el maná, vio las codornices, vio agua. Pero en vez de orar, quejaba. En vez de orar, cuestionaba. En vez de orar, se lamentaba. En vez de orar, le murmuraba al mismo Moisés. ¿A qué conlleva que la iglesia, que el cristiano o la cristiana, en vez de orar, cuestione, pregunte, se queje, se lamente, se aíre y se aparte de Dios? A nada. Porque recuerde que dice: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Pero Dios va a estar con usted cuando usted corre y se acerque a Dios. Lejos de Dios nada podemos hacer. ¿Dice o no dice la palabra? Pero apartados de mí, en tus fuerzas, nada puedes hacer. Dios está dispuesto y se siente honrado y quiere responder a un hijo, a una hija, a un cristiano, a una cristiana, a una iglesia que ora. Si tú te atreves a creer, te vas a atrever a orar. Y si te atreves a orar es porque estás creyendo. Yo oro, pastor, pero no pasa nada. Quizás hay estorbo en la oración, o quizás oras pero no crees. Porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Imagínense si como una iglesia que oraba por Pedro se une a orar, una iglesia llena de justos y de santos para Dios. Es que no solo va a cambiar su problema, va a cambiar el problema de la hermana. Y mientras la hermana ora en el Espíritu, Dios le va a poner que ore por el hermano. Y mientras el hermano se llena del Espíritu, va a orar por la otra hermana que está atrás. Y todos se cubren en oración, pero es lo que no comprendemos en el ámbito espiritual. La iglesia primitiva, la iglesia antigua, tenía poder en la oración. La iglesia doblaba rodillas y hacía temblar reinos. Hoy nos tiemblan las rodillas para tratar de arrodillarnos a orar a Dios, cuando es el diablo que debería estar con las rodillas así al vernos, decir: ahí va esa hija de Dios, de Ministerio Alianza del Pacto, a doblar rodillas, ahí va, ahora nos van agarrando fuerte. Ahí va ese hijo de Dios, de esa iglesia a orar, hoy van a bajar ángeles y nos cortan la cabeza. Pero el tema es que no oramos ni por nosotros mismos.
Menos oramos, como dice en la Biblia. No oramos sin cesar, no oramos por los santos de la iglesia y no oramos por nosotros mismos. Estamos como una esponjita espiritual. Vamos del domingo secos y Dios nos llena, nos unge, nos pone aceite. Pero es como la esponjita puesta en la piedra de lavar al sol. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Cómo llega? ¿Cómo le encuentra la esponja después de 5 o 6 días bajo el sol? ¿Cómo está la esponja? Seca. Va a haber problemas, va a haber adversidades que tú y yo tenemos que atravesar. Hay cosas que no comprendemos, no entendemos en nuestras vidas, en la familia, en el entorno laboral, económico. Nadie sabe, aunque estemos aquí sentaditos, peinaditos, perfumaditos, bañaditos, nadie sabe si tú tienes un problema en tu mente. Si hay una voz diciéndote suicídate, mátate, no tienes por qué vivir. Nadie sabe si en tu corazón hay tristeza, hay depresión, hay dolor, hay falta de perdón, y esta es la raíz para que vivas enfermo, para la raíz que vivas en maldición, en escasez, en ruina y en pobreza. Tienes un problema. Pero apartado de Dios nada puedes hacer. Y nada va a cambiar. Es que estoy enfermo, me duele aquí la canilla, ya no voy a la iglesia. Quédate con la enfermedad en la casa. Si Jehová es tu sanador, y por las llagas de Jesucristo fui sanado. Pero yo le creo a Dios, pero estoy enfermo y me quedo en mi casa en vez de ir donde el sanador. Diga el débil, fuerte soy. Que Dios te renueva la fuerza como de búfalos, al que no tiene ninguna. Ay, está lloviendo, está triste, hace frío, qué depresión, mejor me quedo dormido. Te vas a sentir peor todo el día sin Dios. Es que la oración tiene poder. La oración como iglesia, como pueblo, tiene mayor poder. Si la oración de un justo es poderosa y eficaz, imagínate una iglesia de gente consagrada y dedicada a Dios para orar y clamar a Dios. Dios va a responder a lo que tú te atreves a creer. Dios te va a responder a lo que tú te atreves a orar. Es que yo le creo a Dios, pero me pasa algo, ya no voy a la iglesia. ¿Tú crees que a Dios le demuestras que hay fe? Es que me duele de la gripe, ya no me voy, ya me quedo aquí. Honra y gloria a Dios, le alabo y le bendigo. Y Dios quizás como una incógnita en la cabeza, pero si yo te puedo sanar, ¿por qué estás lejos de mí? Me va mal aquí, me va mal acá, hago aquí, hago acá, nada funciona, nada funciona. Pero en la palabra en Deuteronomio 28:1 dice: y todas las bendiciones te alcanzarán cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios. Y la gente vive siguiendo la bendición, siguiendo la sanidad en donde no hay. Es que Dios te llena de gracia y de favor. Y Dios hace que cuando su presencia está dentro de ti, todo lo que tú toques sea bendecido y prosperado y multiplicado. Pero es que la iglesia debe reenfocarse, hermanos. Estamos subestimando la oración. ¿Saben que ayer en el tiempo de ayuno fue un tiempo glorioso? Un nivel de oración, de intercesión y de guerra espiritual que no habíamos experimentado como iglesia. Y la gente está adormecida espiritualmente. Y el infierno les tiene así. Para que no oren, para que no clamen, para que no pida y no reciba de Dios. Dios llama al pueblo, a una iglesia, a orar sin cesar. Y quizás usted mismo está como un Pedro,
encarcelado, atado, encadenado en su problema, en su necesidad, en su ruina, en sus deudas, en su vida seca de oración, en su vida congregacional intermitente. Quizás en su casa hay alguien encadenado como un Pedro, metido en un foso espiritual, aunque usted no le vea bien, pero esa persona está atada a pecado. Esa persona está en rebelión contra Dios. Esa persona está enferma. Y no comprendemos que cuando pasa esto en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro entorno, dice que cuando Pedro estaba encerrado en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Tremendo. Versículos más arriba dice que Herodes, el gobernante de esa nación, empezó a perseguir a los cristianos y cristianas. Cristiano que predicaba, chao cabeza. Cristiano que servía a Dios, a la cárcel para matarte. ¿A cuántos de ustedes tiene una sentencia de que le van a cortar la cabeza si viene a la iglesia? Levante la mano. ¿A cuántos de ustedes, si evangeliza, si hace la obra de Dios, le van a meter preso para matarle? Levante la mano. Es lo que Dios ve cuando escudriña los corazones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué te impide, pueblo? ¿Qué te impide, ciego o sierva? Ante Dios no nos ayuda mucho el es que o la ley del justo. Es que justo va a ir a la iglesia y ni sabe. Es que si usted supiera, pastor, las cosas cambian en tu vida, en tu casa, en tu familia, cuando tú vas al tiempo de Dios, cuando Dios te llama, cuando la condición se presenta. Si no hay oración, no hay respuesta. Si no hay consagración a Dios, no hay respuesta. Se puede hablar mucha fe, pero no haber obra. Y la fe sin obra está muerta. La palabra te dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Yo puedo manejar un lenguaje súper espiritual, pero mi obra es muy divergente a lo que profeso decir. ¿Sabe ayer cuántas cosas me mostraba Dios de lo que ya hubiese cambiado en las casas si se mantuviera el nivel de intercesión de ayer? Hay cosas, hay cambios, hay enfermedades, hay situaciones que en las casas debieron haber cambiado hace años. Porque Dios quiere un ejército de guerra en oración espiritual. ¿Cuáles son los 3 tiempos, los 3 escenarios de oración que debe manejar como cristiano? Cerrar la puerta a solas con en familia y en la iglesia. Amén. La Biblia te establece que hay 3 condiciones, 3 tiempos de orar. Cierra la puerta de tu aposento y búscame en secreto. Usted solito, usted solita. Sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin tíos, sin abuelos, sin hermanos, sin esposa, sin hombre, sin mujer, sin novio, sin novia, a solas. El segundo, como Cornelio, un soldado romano, logró atraer que un ángel le visite en la casa, siendo impío, siendo pagano, cuando oraba fervientemente él y su casa, buscando a Dios. Es que a mí mi familia no me quiere acompañar. Pues siéntese usted solito, rodillas en medio de la sala y empiece a clamar y orar a Dios. Y el tercer tiempo, la iglesia oraba sin cesar.
¿has estado cumpliendo los 3 tiempos de oración? No me responda. Hay tiempos que hay que orar, amén, pero hay tiempos que hay que clamar. Aún con gemidos indecibles, dice la Biblia. Es que cuando usted ora como iglesia se llena, y cuando ora sin cesar se mantiene lleno, y cuando ora sin cesar como iglesia ya no solo va a estar lleno, va a estar rebosando. Y cuando ora sin cesar como iglesia, empieza a rebosar su copa, empieza a ser dimensionado, empieza a ser activado, empieza a ser elevado a niveles grandes y ocultos que tú no conoces. Porque cuando la iglesia se llena de Dios, se mantiene y se crece en la presencia de Dios, ahí tú puedes decir confiadamente: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuánto tiempo, cuántos años venimos batallando con el mismo problema? Yo le he contado a usted, la gente puede orar en el nombre de Jesús, pero cuando Dios me permite orar es liberado. Se le van espíritus inmundos. ¿Por qué? Si está orando en el nombre de Jesús, si está leyendo la Biblia en el nombre de Jesús, aún va y se sienta a la iglesia y escucha palabra en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Algo pasa en el entorno. Dios nos llama mucho a reflexionar, mis hermanos. Dios quiere una iglesia de oración, pero de oración sin cesar. Si no hay decreto de que nos van a volar la cabeza, ¿qué nos impide irnos a Dios a orar? Si usted no va a terminar preso con sentencia de muerte delante de una plaza para que lo decapiten, ¿qué le impide acercarse a Dios? Imagínese si Dios aquí en la tarde nos llama a su presencia y nos pide cuentas. ¿Qué le va a decir? Si Dios le pregunta: ¿oraste por tu hermano de carne, de sangre? ¿Has orado? ¿Oraste sin cesar por tus hijos, por tu casa, por tu familia, por tu esposo, por tu esposa? ¿Qué le diría? ¿Has orado el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo y seguiste así por año? ¿Qué le va a decir a Dios? A Dios no le va a interesar si es que ha lavado y aspirado bien el auto. A Dios no le va a importar cuántos trastes, cuántas ollas, cuántas pailas lavó. A Dios no le importó si se dio un tiempo para quedarse en la casa con sus hijos y su familia. Pero si están encadenados y necesitan ser libertados, ¿qué puede hacer usted al lado de ellos si no tiene a Dios? Esta iglesia le demuestra al pueblo que a un Pedro encadenado, que al otro día o en la misma noche le iban a decapitar. No es que la iglesia dijo: pero yo creo que por ahí el otro mes se de poder. No, es que mis guaguas me voy. Dice que la iglesia oraba sin cesar. Es que así ve Dios el compromiso. Los temas en su casa, en su vida, en su familia, en su entorno y dentro de la misma iglesia se ganan orando, pero orando sin cesar. Si aún sobre usted, sobre su casa hay un decreto de muerte como la de Pedro, no se quede en casa quejándose y lamentándose. Corra a buscar donde hay oración sin cesar. Corra donde Dios puede escucharle y responderle, porque la palabra dice que esta iglesia, ante un Pedro que iba a ser degollado, la iglesia se reunió a orar sin cesar. Y mire lo que dice. Versículo 4, ahí en Hechos 12. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. 4 grupos de 4 personas, 16 personas cuidándole a un solo cristiano. Tremendo.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Usted cree, mi hermano, que para el problema, la adversidad, la necesidad, si alguien en su casa está bajo presión, bajo posesión o bajo influencia demoníaca, va a cambiar si usted ora cada 8? ¿Usted cree que la cuota de oración le alcanza si en la iglesia no suma oración sin cesar? Quizás será como la gotita de agua cayendo sobre la roca, le tomará años partir la piedra. Pero cuando usted está sin cesar, orando como iglesia, las cosas sobrenaturales pueden suceder así. Es tremendo, mis hermanos. Dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Es que si usted ha estado orando en su casa y no ha habido respuesta, algo falta. Es que si usted ha estado orando en la sala de su casa como familia y no hay respuesta, algo falta. Quizás le falta orar sin cesar como iglesia. Cuando a su oración a solas, cuando a su oración en familia no hay respuesta, algo falta. Y aquí Dios le está diciendo: únete como iglesia, únete como cuerpo en Cristo, ora sin cesar por las causas que hay en la iglesia y Dios va a obrar. Los 3 principios para que una persona cambie en el cristianismo: primero es querer cambiar, segundo es creer y tercero es obedecer a Dios. Porque el cristiano, si no cumple al menos estos 3 principios, no cambia. Y puede estar sentado en la iglesia con pecado oculto. Hoy aquí Dios te dice: si has orado y has clamado de rodillas a solas y no ha habido respuesta, algo te falta. Si has clamado y has orado en tu casa, en la sala, como familia y no hay respuesta, algo te falta. Y aquí Dios te demuestra que sobre un Pedro ungido, con decreto de muerte sobre él, hubo una iglesia que sí se comprometió a orar sin cesar por él. Y es así como Dios quiere hoy comprometerle a cada uno de ustedes a orar los unos por los otros. Está bien que ore en su casa de rodillas, amén, gloria a Dios. Está bien que ore en la sala de su casa cuando tenga tiempo, amén, gloria a Dios. Pero aquí dice que la iglesia se reunía a orar sin cesar. Esto quiere decir que había un hermano que decía: está bien, yo voy de 8 a 12. El otro decía: está bien, yo voy de 12 a 4. Está bien, yo voy de 4. Y así turnándose hasta que haya respuesta de Dios. El problema es que en las iglesias hay mucha teología, mucha Biblia, mucho lenguaje espiritual y poco obrar de fe. Jesucristo, ¿a cuántos discípulos llevó a que le ayuden a orar? Y todos lograron orar. ¿Qué les pasó? Les dio la gana. Es lo mismo aquí. Y ayer les explicaba, el nivel espiritual que yo aspiro y que Dios quiere en la iglesia es diferente al que venimos manejando. Porque venimos a la oración, a la intercesión y estamos así. Y empezamos así, no sé si nos adormecemos y es como la matita que se empieza a marchitar así. Yo no sé si ahí nos va a dar la garrotera como al chavo y vamos a quedar así. Pero no es el nivel de oración que Dios espera de un pueblo, hermanos. Si hemos sido ungidos y libertados, Dios quiere que estemos acá. El tema es que Dios nos liberte y nos pone acá y al domingo llegamos acá. ¿Qué pasa, pueblo? Si Dios te dice que te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, esto quiere decir que si hoy orabas a 1 hora así, Dios vas acá a orar 2 horas, pero en otro nivel. Y si Dios te dimensiona en lo espiritual, puedes orar 15 minutos en lo espiritual, pero alcanzaste a 1 kilómetro arriba al cielo. Estamos muy carnalizados, pueblo. La oración no alcanza y no tiene el impacto que debe tener. Ayer cayó una gloria y un poder que 1 hora fervientemente orando en el Espíritu sin callar.
Cuando oramos en la carne estamos. Pero no ha sido que ha estado por la oración, ha sido que se ha estado quedando dormido. Yo comprendo que hay cosas que hacer, hermanos. El pastor no es desocupado. El pastor también tiene actividades personales, familiares, profesionales, ministeriales. Y para todo me alcanza el tiempo. Ayer venía cansado. Sería mentir decir aquí delante de Dios que venía pero como búfalo. No. Porque el viernes tarde también en la oración cayó una gloria fuerte. Fui un poco cansado. Me levanté un poco cansado, más el trajín de la semana laboral fue fuerte, ha sido fuerte estos últimos tiempos. Que yo le digo, Señor, las canas, ya me está poniendo canas como Moisés, creo. O será el cansancio, digo, pero bueno, Señor. De allí venía cansado. No sabía por qué orar, ni cómo empezar, no sabía, Señor, usted hará. Cayó una gloria y un poder. 1 hora y cuarto orando en el Espíritu, a voz, a cuello de voz. Vimos muchas cosas, se logró muchas cosas, y aún sobre sus propias vidas, para que hoy usted esté aquí, Dios obró muchas cosas. Porque rompió cadenas, rompió ataduras. Mientras empezamos el tiempo de alabanza en la adoración, yo veía igual ángeles con espadas de fuego degollando para que hoy estés sentado aquí. Hermanos, Dios quiere una iglesia que haga oración sin cesar a Dios. Que usted ore por la hermana, que el hermano ore por usted, que el joven ore por el anciano por el adulto por el niño por el anciano. Es que eso espera Dios. Una iglesia con poder en la oración. No importa cuántos demonios el diablo le ha puesto para que opere en su casa, en su vida, en su familia. No importa cuán encadenado y atado esté en su vida o alguien en su casa, en la vida de su familia. No importa. Porque aquí nos evidencia que cuando la iglesia se une a hacer oración sin cesar a Dios por las causas que se están dando dentro de la misma iglesia, Dios obra y responde. Mire lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Hay cadenas que aunque usted cree en Dios, hay cadenas. Hay cadenas que aunque usted ore a Dios, pero hay cadenas. Estas cadenas se rompen en el espíritu, porque usted no lucha contra carne ni sangre ni cosas naturales. Usted lucha en lo espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. Un Pedro con cadenas. ¿A qué le tiene encadenado el diablo a usted? ¿A un tabaco, a un alcohol? ¿A una pornografía? ¿A lujuria, erotismo? ¿A escuchar música del mundo, a ver cosa obscena, cosa inmunda, a hablar mentira, a hablar pecado? Quizás está enfermo, y si no es usted, alguien en su casa está así encadenado. Entonces la Biblia nos enseña, pueblo, de que la iglesia debe unirse a orar sin cesar. Y si no podemos sin cesar, al menos cuando Dios te convoca, porque Dios sabe que su tiempo es perfecto y Él sabe cuándo te debes unir para empezar a interceder. No estamos. ¿Qué cadenas hay en su vida, pueblo? ¿En qué área, pueblo? ¿Qué personas están como un Pedro encerrados en una cárcel espiritual y encadenados y no hay cambio? Alguien en su casa que no quiere saber de Dios está encadenado y encarcelado por las tinieblas. Alguien que no bebe el alcohol está encadenado y encarcelado por las tinieblas. Porque a la final el diablo le quiere conducir ¿a dónde? A la muerte. Hay alguien enfermo en su casa.
Muchas veces estamos tan afanados: la casa, el carro, la plata, el trabajo, el estudio, el deber, esto. ¿Y Dios? ¿Y usted cree que así puede llegar al reino de Dios? Si no tiene tiempo ni para ir a la iglesia y quiere tener todo el tiempo en la gloria de Dios en el cielo. Algo parece que está mal. Y no tiene tiempo para Dios, pero Dios quiere que esté todo el tiempo con usted. Algo está mal. ¿Sabe cómo le ve Dios a usted? Sea joven, adulto o longevo, como una persona ungida, que sobre usted se cumpla la promesa, que la oración del justo es poderosa y eficaz, que la oración del justo es poderosa, que cuando usted diga en el nombre de Jesús algo grande pase, que sea eficaz, que traiga el resultado de lo que usted está operando, pidiendo, clamando. La oración del justo es poderosa y eficaz. Es que quizás sí somos como el celular, pero no hay chip. Así tenga batería, ¿cree que le llega la llamada a algún otro número? No. Dios quiere dimensionar hoy la oración en ustedes. Pero lo que Dios quiere hacer en ustedes, no lo pierda, hermano. Porque Dios le llena, pero la presencia es santa. Y cuando se contrista el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo lo contristamos, ¿qué pasa? Y quedamos en nuestras fuerzas y en nuestra carne otra vez queriendo cambiar lo que solo Dios puede cambiar. Quizás haya hijos en su casa que necesitan ser alcanzados para Dios. Que hoy usted sea dimensionado y cree y tome la palabra, y cuando usted ore, Dios mande un ángel y le reviente las cadenas que le tienen lejos de Dios. Quizás hay un padre o una madre que está encadenado y que necesita que usted, que está sentado aquí, clame y ore así como iglesia, por la causa de la iglesia, por la causa de suya y por la causa de los demás de la iglesia, para que Dios mande un ángel y reviente esas cadenas. Es que el hígado no es funcional si está fuera del cuerpo. ¿Vive o no vive un riñón si es arrancado de usted? El intestino grueso, si no está conectado al intestino delgado, no puede hacer su función. El ojo, si es arrancado del cuerpo, no puede vivir por sí mismo diciendo que soy cristiano independiente. No puede. Dios espera que como cuerpo de Cristo vaya a la casa de Dios y empiece a orar, unidos, en el mismo sentir, en la misma visión, por la misma causa, orando los unos por los otros. Hay cadenas que hay que romper. Pero si usted está aquí, Dios le escogió a usted. Yo dije que si usted está aquí, Dios le escogió a usted, para que usted porte salvación, liberación, sanidad a su casa. Por eso dice la palabra que al que cree todo lo que es posible. ¿Cómo sé que yo estoy en carne y no en espíritu? Cuando me dicen que debo orar y me da pereza. Cuando tengo que orar me da sueño. Y aun cuando voy a la iglesia a orar me quedo dormido. La carne está en rojo vivo y el espíritu quizás ya no está. Ayer fue tal la gloria que después del cansancio que tenía se fue. Y limpiamos el templo en tiempo récord de lo que normalmente hacemos. Porque Dios te da nuevas fuerzas. Yo le testifico de lo que yo vivo. Yo testifico de lo que Dios puede hacer. Y yo le testifico de lo que Dios ha hecho en mí. Y si Dios lo ha hecho en mí, también lo puede hacer en usted.
La palabra de Dios dice que cuando la iglesia en el versículo 5 se unió a orar sin cesar a Dios por la causa en la que estaba Pedro, dice en el versículo 7, he aquí descendió un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí hay otro tema, que aunque hay una iglesia orando, clamando fervientemente por usted, y usted puede venir y un ángel viene y le revienta las cadenas, es si usted quiere escuchar la voz de Dios. Porque sale de la iglesia y puede vivir al mismo que ha venido viviendo. Porque dice que un ángel descendió, la cárcel se llenó de luz, y que el ángel le tocó el costado a Pedro, le despertó y le dijo, levántate. Si hoy usted está caído espiritualmente, Dios le dice, levántate, pueblo. Si usted no quiere orar, está caído espiritualmente, Dios le dice, levántate, pueblo. Si usted no encuentra el tiempo para darle tiempo a Dios, pues hoy te dice, levántate, pueblo. Si quizás usted ora y no ve poder, Dios te dice, levántate, pueblo. Pero es que usted debe levantarse en algún momento, es decir, levantarse, cambiar de actitud, hacer algo diferente en fe, para que la oración aún de una iglesia sea sobre usted cumpliendo el propósito de Dios. Jesucristo le dijo al paralítico de Betesda que si quería ser sanado. ¿Y qué contestó el paralítico? Señor, es que mientras yo trato de moverme al agua, otros corren más rápido, otros se mueven más que yo, ellos llegan primero, entonces ellos son sanados, y yo llevo aquí justificándome, haciendo lo mismo, teniéndome pena. 38 años. Lo mismo que pasa en la actualidad. Dios te libera, te sana, te activa, te unge y sale a hacer lo mismo. ¿Usted quiere seguir 38 años más en la misma condición? ¿Usted quiere que usted y su casa sigan viviendo en la misma condición 38 años más? Y quizás a alguno ya no nos alcance ese tiempo para seguir viviendo en lo mismo. El ángel le dice a Pedro, levántate pronto. Cambia lo que estás haciendo. Deja de vivir como estás viviendo. Deja de hablar como hablas. Deja de pensar como piensas. Deja de vivir sintiendo, sin perdón, con ira, con enojo, con resentimiento. Cambia, levántate de donde el diablo te tiene caído espiritualmente. Porque aunque hables de Dios, digas que eres cristiano, vayas a la iglesia, pero sigues haciendo lo mismo, aún tú mismo puedes estar metido en una cárcel espiritual. Levántate, iglesia, levántate, pueblo, levántate, hijo, levántate, hija, porque Dios puede mandar y Dios manda y ha mandado, y yo he visto sobre la vida de personas que Dios manda una y otra vez ángeles, vuelve a liberarlos, vuelve a sanarlos, vuelve a ungirles, vuelve a activarles el don, regresan a lo mismo. El ángel que fue enviado por Dios, que respondió a la oración de una iglesia, llega y le dice, levántate. ¿Cuántos queremos levantarnos hoy nuevamente? ¿Cuántos queremos levantarnos nuevamente en oración? ¿Cuántos queremos levantarnos nuevamente en santidad? ¿Cuántos queremos levantarnos nuevamente en obediencia? ¿Cuántos queremos nuevamente levantarnos de nuestro llamado? ¿Cuántos queremos? Levántate, iglesia. Tremendo. Y dice que cuando el ángel le dijo, levántate pronto, las cadenas se le cayeron de las manos. Es que Dios no tiene que andar con las llaves.
con copia de llaves para liberarte espiritualmente. A la voz de Dios, cuando Dios manda ángeles, todo se abre. Aquí te da la señal y la respuesta, que aunque tú ores, pero estás lejos de Dios, la puerta y las cadenas no se te van a caer, ni a ti ni a los tuyos. Que aunque tú leas Biblia, pero vives en tu voluntad, a tu tiempo, a tu manera, no se te van a caer ni las cadenas, ni se te van a abrir las puertas. Porque dice que cuando el ángel le despertó y les tocó el costado, las cadenas se le cayeron de las manos a Pedro. El ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ojalá me salga el trabajo, pero estoy lejos de Dios. Ojalá mejore mi economía, pero estoy lejos de Dios. Ojalá Dios me sane y desane, pero estoy lejos de Dios. Ojalá Dios me dé la casa, el carro, la plata, el negocio mejore, pero estoy lejos de Dios. Dice la Escritura que solo Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y cierra puertas que nadie puede abrir. ¿Qué puerta estás? Empuja, empuja, empuja. ¿Se te ha abierto? Y el diablo roba finanzas, roba salud, roba la paz, roba la tranquilidad. Dios abre puertas que nadie te las va a poder cerrar. Y Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Es tiempo de acercarnos como iglesia a orar sin cesar, para que Dios nos abra puertas que el diablo no nos pueda cerrar, y Dios con su mano poderosa cierra las puertas por el cual el diablo está robando, hurtando, matando y destruyendo, y que nunca más las vuelva a ver. Solo Dios, solo Dios. ¿Se da cuenta por qué dice la palabra que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento? Y a mí me han dicho personas que saben que el llamado y la asignación es aquí, y el bautismo recibieron aquí, las sanidades recibieron aquí. Están en otros lados, haciendo otras cosas. Y es más, trabajan para la obra de Dios. Pero el trabajar para Dios no es precisamente agradarle a Dios. El trabajar para Dios no es precisamente estarle agradando a Dios. Porque usted le agrada a Dios cuando trabaja para Dios en su voluntad. Vivimos tan engañados, pueblo. El infierno trabaja 24/7 para matarle, robar y destruirle a usted y a su casa. Y nosotros no pasamos 24/7 orando en la iglesia. Es tremendo, mis hermanos. ¿Qué puerta está empujando? Es que no puedo dejar el alcohol, está empujando una puerta. Para usted tratar de salir del pecado, pero si Dios no abre esa puerta para llevarle a la libertad, ¿quién la va a abrir? Porque mientras usted empuja esa puerta de pecado, hay un infierno atrás deteniéndole para que salga la libertad de Dios. Apartados de mí, en tus fuerzas, nada puedes hacer. ¿Se da cuenta que cuando Dios nos habla siempre falta algo? Siempre nos ha estado faltando algo que hacer. Es que Dios no tiene un pueblo estático. Es que Dios no tiene hijos espirituales estáticos. Por eso Dios te dice lo grande y oculto. Si hay algo que ni te imaginas.
Dentro de ti tus células se mueven, se renuevan, tu corazón palpita, tus pulmones se ensanchan, se contraen, tus intestinos se mueven, tus venas, tus arterias brincan cuando la sangre va. El agua se mueve porque si no se estanca y se pudre. La tierra se mueve, el cielo se mueve, las nubes se mueven, las constelaciones se mueven, el espacio se mueve. ¿Qué nos hace pensar que si nos detenemos en la oración siendo cristianos algo vamos a lograr? Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y mire lo que dice Pedro, que mientras Pedro le seguía pensó que era una visión. Muchas veces ni nosotros mismos nos alcanzamos a imaginar cómo Dios puede obrar, lo que Dios puede hacer. Y Pedro recibió el bautismo en Hechos 1:8. Y casi 6 versículos después, capítulos después, el mismo dice: yo pensé que era una visión, yo no pensé que esto era real, yo no pensé que quizás Dios podía operar así en mi propia vida. Cuando la iglesia ora, cuando el pueblo ora, cuando el cristiano o la cristiana se suma a la iglesia a orar, cambia el decreto de muerte por vida, y el que te ordenó que te mate termina muerto. La palabra dice, versículos más adelante, que Herodes terminó muerto, comido por gusanos. El que quería matar a un Pedro, pero cuando una iglesia se levanta a orar, el que te manda a matar termina muerto. Y el muerto termina en otra gracia y misericordia de Dios. Y dice que aquí, que cuando Pablo fue a golpear la casa de donde estaban reunidos orando, sale una mujer y entra a decirles: Pedro está tocando la puerta. Y todos: no ha de ser. ¿Cómo va a ser Pedro si él está encerrado? Y ni aún los que oraban estaban convencidos de lo que podían lograr cuando se unen a orar con la iglesia. Y la mujer: no, sí, afuera está Pedrito. No, mujer, ¿cómo va a ser posible que Pedro esté aquí? Ha de ser el ángel quizás que Dios mandó. Y Pedro ya estaba ahí tocando la puerta de donde estaban reunidos orando. ¿Cuántos hoy quiere que Dios revierta el decreto de muerte que el diablo tiene sobre su casa y su familia? ¿Cuántos quieren que usted vea la respuesta a su oración respondida? ¿Cuántos quieren que las puertas que han estado cerradas, bloqueadas, hoy se le abran? Es que hay una causa siempre en lo espiritual que no discernamos o no veamos, es diferente, pero hay. Si una puerta de hierro se abre por sí misma, ¿qué no podrá hacer usted cuando se acerque, le busque, le crea, le ore y se consagre a Dios y se sume a la iglesia de Dios a orar? Porque es diferente venir al culto dominical que reunirse a orar. Muy diferente. Y es más, cuando a la iglesia se le convoque a orar, debería estar: ¡yupi! ¡Hay oración! ¡Yupi! ¡Ay, madrugar para ir a orar! Estoy cansada. Mis huevitos. Y lo que ya restó, mi gato, mi perro. Servir a Dios no es fácil, hermano. Liderar una iglesia no es fácil. Porque cuando hay conversa, yo le digo: hermano, ¿se da cuenta la creatividad para caer en el mismo pecado? Y usted tiene tiempo para esto, para aquí, para allá, para allá, para allá, para allá. Sí. Y para Dios. Parece que a mí me da
da urticaria. Es que justo porque el diablo justo le va a mandar la familia para que no vaya a la iglesia que le visite. Porque justo con la camisa que se va a ir le cayó el aguacero y se le mojó justo. Justo se me regó la leche. Es que yo iba a ir, pero se me fue el tren. La Biblia te denota, hermano, y te he leído. He hecho que tú lo leas para que no pienses que es invento o manipulación mía. La iglesia que se une a orar provoca que se abran puertas, que se rompan cadenas, incluso de los que ya están acá. Es que hay poder en la oración. Cuando el pueblo clama, Dios oye y responde. ¿Sabe que los ángeles están a favor nuestro para trabajar en nuestra ayuda? ¿Sabe el privilegio de que usted vaya a una casa, a un hospital, a una plaza, a un parque a orar? Dios siempre se mueva. ¿Sabe cuál es la bendición de ver su propia vida? Es que no debemos solo sentir a Dios cuando nos reunimos a orar, debemos tener a Dios siempre. Y que cuando yo vaya a la iglesia, empuje la oración, no jale la oración. La gente no cree en ángeles. La gente no cree en demonios. La gente no cree que Dios sana. La gente no cree que Dios abre puertas espirituales para que te venga la bendición a la natural. La gente no cree. Pero yo ahora veo ángeles. Honra y gloria a Dios para echar fuera demonios, y cuando haya manifestación, estos no me toquen. Tengo 2 ángeles guerreros enormes. Antes tenía solo uno. Si usted no está convencido, hermano, hermana, ni de su cristianismo, ni de si en verdad mire al cielo o no mire al cielo, habrá infierno, ya para que se ciña como el pelo y camine y levante en la visión de Dios, órele a Dios, dígale: Señor, yo en verdad, como vengo viviendo, no creo ni en salvación ni en perdición, pero si en verdad existe, dígale: mándeme 5 minutos al infierno, si es que existe. Me cuenta el resultado. A ver si así se convence. Dios permite, el martes viene la prédica. Los tibios nos llegan al cielo. Hay películas que dicen todos los perros van al cielo. Pero no hay una película que diga que todos los cristianos van al cielo. Necesitamos subir el poder de la oración como iglesia. Pero esto implica que como familia, que como persona debo subir mi nivel de oración con Dios. ¿Qué necesita en su vida, hermano, hermana? Porque siempre hay una causa. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Siempre hay un detallecito por el cual tenemos que creer por más. Aún yo. Siempre hay el problemita por el cual tenemos que empezar a orar y a creer más. Siempre. Porque mientras el diablo trabaja para robar, matar y destruir, Dios trabaja para bien a los que le aman. Porque Él tiene planes de bien y no de mal. Yo no conozco tus causas, pero Dios sí. ¿Qué puerta no se te abrieron? Hoy Dios va a empezar a hacer algo para que te comprometas. Hay cadenas en tu casa, en tu familia, en tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, en tu padre, en tu madre, en tu hermano, en tu hermana, de carne y de sangre. Pues porque tú has venido, Dios va a empezar a hacer algo. Y si quizás tú mismo necesitas ser liberado o liberada para empezar a liberar a otros, pídele.
obedécele y créele a Dios. Porque para que cree a Dios no es nada imposible. Quizás diga el pastor, ese está loco. Se le corrió la teja. Sí, así mismo me dice. El loco, el vanaglorioso, el bravo, el mal genio. Pero yo le testifico que hay un Dios bueno. Y que sea un pecador como era yo, gloria sea a Dios, hoy soy libre. Hoy me puede usar usted también. Porque con Dios no hay causa perdida. Yo soy producto de la oración de mi madre, aunque no quería que esté. ¿Y sabe qué? Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que me permitió que el diablo me dejó y me quiere. Y aquí estoy, en gozo, victoria, gozoso de ver lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, en sus vidas, en su casa y en esta nación. Porque para allá vamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.